El hogar y la salud. Una dieta equilibrada. No todos los que pretenden creer en la reforma del régimen alimenticio son realmente reformadores. Para muchos la reforma consiste meramente en descartar ciertos manjares malsanos. No entienden bien los principios fundamentales de la salud y sus mesas cargadas todavía de golosinas nocivas distan mucho de ser ejemplos de templanza y de moderación cristianas. Otra clase de personas llevadas por su deseo de dar buen ejemplo van al extremo opuesto. Algunos no pueden proporcionarse los manjares más apetecibles y en vez de hacer uso de cosas que mejor podrían suplirlos, se imponen una alimentación empobrecida. Los que ingieren no les suministran los elementos necesarios para obtener buena sangre. Su salud se resiente, su utilidad se menoscaba y con su ejemplo desprestigian en lugar de favorecer la reforma alimenticia. Otros figuran que ya la salud exige una alimentación sencilla. No hay por qué preocuparse mucho de la elección o preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio pobre por no tener elementos suficientes variados con que suplir las necesidades de su organismo y en consecuencia sufren. Los que no tienen más que un conocimiento incompleto de los principios de la reforma son muchas veces los más intransigentes, no solo en poner en práctica sus opiniones, sino en imponerlas a sus familias y vecinos. El efecto de sus mal entendidas reformas, tal como se puede comprobar en su propia mala salud y los esfuerzos que hacen para obligar a los demás a aceptar sus puntos de vista, dan a muchos una idea falsa de lo que es la reforma alimenticia y los induce a desecharla por completo. Los que entienden debidamente las leyes de la salud y que dejan dirigir por sus principios evitarán los extremos. No serán demasiado indulgentes ni demasiado estrictos. Escogen su alimento no meramente para agradar al paladar, sino para reconstituir el cuerpo. Procuran conservar todas sus facultades del mejor modo posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres. Saben someter su apetito a la razón y a la conciencia, y son recompensados con la salud del cuerpo y de la mente. A pesar de no imponer sus opiniones a los demás de un modo ofensivo, su ejemplo es un testimonio en favor de los principios verdaderos. Estas personas ejercen una extensa influencia para el bien. En la reforma alimenticia hay verdadero sentido común. El asunto debe ser estudiado con amplitud y profundidad, y nadie debe criticar a los demás porque las prácticas de ellos no armonizan en todo con las suyas propias. Es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada cual, y nadie debe erigirse en juez de los demás. No todos pueden comer las mismas cosas. Los alimentos que son apetitosos y saludables para una persona pueden ser desagradables y aún nocivos para otra. Algunos no pueden beber leche, mientras que a otros les asienta bien. Algunos no pueden digerir las arvejas ni los frijoles. Otros los encuentran saludables. Para algunos los alimentos a base de cereales poco refinados son un alimento bueno, mientras que otros no los pueden comer. Los que viven en regiones pobres, donde escasean las frutas, no deben sentirse obligados a eliminar de su régimen alimenticio la leche y los huevos. Verdad es que las personas obesas y aquellas agitadas de pasiones fuertes deben evitar el uso de los alimentos estimulantes, especialmente en las familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales. Los huevos deben proscribirse. Por lo contrario, al tratarse de personas cuyos órganos productores de sangre son débiles y especialmente si no se pueden conseguir los alimentos con que suplir los elementos necesarios, la leche y los huevos no deben descartarse totalmente. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo,
de obtener leche de vacas sanas y huevos de aves igualmente sanas, es decir, bien alimentadas y cuidadas. Los huevos además deben cocerse en la forma que sean más digeribles. La reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y de los huevos se vuelve cada vez más peligroso. Conviene tratar de reemplazarlas con cosas saludables y baratas. Hay que enseñar a la gente por donde quiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen sus comidas de ser sanas y sabrosas. La costumbre de no comer más que 2 veces al día es reconocida generalmente como buena para la salud. No obstante, en algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida. Esta, sin embargo, si se toma, debe ser liviana y de muy fácil digestión. Unos bizcochos o tostadas, por ejemplo, una fruta o café de cereales son las cosas que más convienen para la comida de la noche. Hay algunos que siempre temen que la comida, por muy sencilla y sana que sea, les haga daño. No piensen estas personas que su comida les hará daño. Coman conforme al sano juicio y cuando hayan pedido al Señor que bendiga la comida para el fortalecimiento de su cuerpo, crean que los oye y tranquilícese. Por cuanto los principios de la salud exigen que desechemos todo aquello que irrita el estómago y altera la salud, debemos recordar que un régimen alimenticio poco nutritivo empobrece la sangre. Esto provoca casos de enfermedad de los más difíciles de curar. El organismo no recibe suficientes alimentos, lo cual produce una digestión laboriosa y una debilidad general. Los que se someten a un régimen alimenticio semejante no lo hacen siempre por pobreza, sino por ignorancia o negligencia, o por el afán de llevar a cabo sus erróneas ideas de reforma. No se honra a Dios cuando se descuida el cuerpo o se abusa de él, y se le incapacita así para servirle. El cuidar del cuerpo proveyéndole alimento apetitoso y fortificante es uno de los principales deberes de la dueña de la casa. Es mucho mejor tener ropas y muebles menos costosos que escatimar la provisión del alimento. Algunas madres de familia escatiman la comida en la mesa familiar para poder obsequiar opíparamente a sus visitas. Esto es desacertado. En los agasajos habría que proceder con más sencillez. Atiéndase primero las necesidades de la familia. Una economía doméstica imprudente y las costumbres artificiales hacen muchas veces imposible el ejercicio de la hospitalidad donde se necesita y donde sería una bendición. La provisión regular de alimento para nuestra mesa debe ser tal que se pueda convidar al huésped sin recargar a la señora de la casa con preparativos extraordinarios. Todos deben saber lo que conviene comer y cómo aderezarlo. Los hombres, tanto como las mujeres, necesitan saber preparar comidas sencillas y sanas. Sus negocios los llaman a menudo a lugares donde no encuentran alimento sano. Entonces, si tienen algún conocimiento culinario, pueden aprovecharlo. Fijaos con cuidado en vuestra alimentación, en vuestro estudio y de las causas a los efectos. Cultivad el dominio propio. Someted vuestros apetitos a la dirección de la razón. No maltratéis vuestro estómago, recargándolo de alimento, pero no os privéis tampoco de la comida sana y sabrosa que la salud demanda. La estrechez de miras de algunos errados reformadores de la salud ha perjudicado mucho a la causa de la higiene. Deben tener representante y presente los higienistas que la reforma alimenticia será juzgada en sumo grado, de acuerdo con la provisión que hagan ellos para sus mesas, y en vez de adoptar un proceder que desacredite la reforma, deben dar tal ejemplo con sus principios que los recomienden a las mentes sinceras. Hay una clara clase numerosa de personas que siempre se opondrá a toda reforma.
por muy razonable que sea. Si requiere, si requiere algún refrenamiento de los apetitos, siempre consulten a su paladar en vez de su juicio o las leyes de la salud. Estas personas siempre consideran extremistas a todos los que quieran dejar los caminos trillados y defender la reforma, por muy consecuente que sea su proceder. Para no dar motivos de crítica, los higienistas no deben tratar de diferir en lo posible de los demás, sino de acercarse a ellos tanto como puedan sin sacrificar sus principios. Cuando los que abogan por la reforma de la higiene van a los extremos, no es de admirar que muchos que consideren a estas personas como verdaderos representantes de los principios de la salud los rechacen sin más ni más. Estas exageraciones suelen hacer más daño que en poco tiempo que el que pueda subsanarse en toda una vida consecuente. La reforma de la higiene se basa en principios amplios y de mucho alcance, y no debemos empequeñecerla con miras y prácticas estrechas. Pero nadie debe permitir que el temor a la oposición o al ridículo o el deseo de agradar a otros o de influenciar en ellos lo aparte de los principios verdaderos o lo induzca a considerarlos livianamente. Los que se dejan gobernar por los buenos principios serán firmes y resueltos en su posición de parte de lo correcto. No obstante, en todas sus relaciones sociales manifestarán un espíritu generoso, semejante al de Cristo, y verdadera moderación.